Los periodistas. Los periodistas. Aquí está con nosotros en el programa de este día el doctor Anselmo Chávez Capó, de la Escuela de Economía de la Facultad de Economía de la UPAEP, que periódicamente lo consultamos para saber cómo andamos en temas económicos. Hace unos días apareció en el periódico El Economista una información sobre la inflación y bueno, entre otras cosas, nos alarmó que los parámetros nacionales están por debajo de los parámetros locales. Y ese es un asunto que yo creo que nos debería de preocupar, porque la inflación en Puebla es superior a los índices nacionales. ¿Qué es lo que hay por ahí en este asunto? Yo tengo por acá una gráfica que te mandé, doctor. Buenos días, antes que Sí, nada. gracias, Te, gracias. y mandé una gráfica, con los datos de lo que El Economista, que es en donde salió esta información, nos revelaba. Ya la perdí. Bueno, era un mapa de... No, no, sí, sí era un mapa mexicano, pero tengo la nota por aquí. Y en esa información, pues es obvio que Puebla, Tlaxcala y no me acuerdo qué otro estado son los que están por encima de la inflación nacional. Esto es un asunto que periódicamente lo hemos comentado contigo, el tema de la Hidalgo es el inflación. otro. Hidalgo, bueno, acá tengo Ujú. el gráfico, mira, para ilustrarnos más, y a continuación te presentaré algún otro papelito. Durante la primera quincena de julio, Oaxaca se ubicó como el estado con la mayor inflación anual en el país, cuya tasa ascendió a 6.95. Baja California Sur obtuvo el indicador más bajo, 3.65. En general, solo esta última entidad registró una variación menor al 4%. Y ahí está la inflación por Ujú. estados. Puebla tiene 6.84, Tlaxcala tiene 6.89, Oaxaca 6.95, como lo dije, y Hidalgo 6.48. El dato no nos beneficia porque los poblanos quedamos muy mal parados en esto. Pero, independientemente de este asunto, me fui a la biblioteca y encontré un librito de Luis Pasos, ¿Cómo proteger mi dinero de la inflación? Esto es historia. Es un libro Claro. editado en 1987. 1987. Para que hagas cuentas, me costó 6,500 pesos. Esto es la inflación. 6,500 pesos me costó el librito de Diana. Y dice don Luis, ¿cómo se termina con la inflación? Pregunta. Dice, independientemente de los anuncios de programas antiinflacionarios por el gobierno, el ahorrador debe tener presente que mientras exista un desequilibrio en las finanzas públicas, un gasto mayor a los ingresos y los gobernantes emitan dinero para cubrir el faltante, habrá inflación por muchas promesas que hagan. Aquí Pasos le echaba la culpa totalmente a la emisión de dinero. ¿Es Ah, correcto? hoy día los factores de la inflación son otros, doctor Chávez Capó. Esto es correcto. Hay diversos elementos que nos están afectando ahorita de manera directa para el incremento tan fuerte de los precios. Si nosotros vemos lo que pasó este, durante lo que ha pasado durante el año, y en específico sobre los últimos, ¿qué te puedo comentar? 5 meses. Ahorita yo también tengo por ahí un documentito. Este, lo que nosotros estamos viendo es que la inflación no solo no se ha bajado. De hecho, hubo una discusión en esta semana, la semana pasada, con respecto a qué se iba, qué era lo que se proponía con respecto a
la tasa de referencia, porque la tasa de referencia es el costo del dinero y nosotros teníamos, Banco de México estaba pensando que sería muy conveniente disminuir la tasa de referencia para que el costo del dinero fuera más alto. Tenemos un problema es una paradoja. Tenemos un problema porque nuestro mercado interno está disminuyendo. Si nosotros lo vemos, si nosotros lo vemos, el hecho de que nosotros podamos consumir menos es un problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros lo manejamos como parte de nuestra vida, es ¿por qué consumimos menos? Y entonces aquí viene el resultado. El resultado es que consumimos menos porque el nivel general de precios está incrementando. Entonces, ¿qué es lo que buscaría Banco de México con esto? Pues vamos a buscar que consuma más la gente, ¿no? Y entonces vamos a bajar la tasa de referencia, das lo que comúnmente se conoce como el tarjetazo, y entonces, en ese momento, eh, puedes consumir más. Pero el hecho de que consumas más, como tú lo sabes, y ya lo señalaba Luis Pasos, es yo puedo consumir más, pero los bienes y servicios disponibles son menores. Y entonces, para mí, el hecho de que pueda comprar más implica que, implica que nosotros tendríamos que pagar precios más altos. Y nosotros lo podemos ver en el día a día. Algo que tú y yo hacemos es que realizamos, nosotros no utilizamos estas herramientas del demonio que son las comidas, los servicios al hogar. Nosotros todavía somos de los que nos paramos en el lugar, al autoservicio o al mercado y vamos y consumimos nuestros bienes o servicios, ¿no? Y si tú ves la manera en que se fue comportando la inflación, estaríamos hablando que de febrero para acá, estamos hablando de los últimos 6 meses, ha habido una inflación que tiene una tendencia creciente, pero si tú lo ves desde el año, si tú lo ves desde el año, vas a encontrar con que la inflación se ha mantenido con con límite, no, perdón, con marcas arriba del 4%. De hecho, nosotros empezamos el año, cerramos el año con el 5,66 en diciembre. En enero tuvimos el 4,88. Entonces, si existe la posibilidad, ¿sí? Si existe la posibilidad, solo te voy a enseñar lo que tenemos en esta tablita. Es una tablita que yo tengo, pero bueno, te la voy diciendo. En diciembre teníamos 4,66. En enero 4,88, que fue el pico máximo con el que empezamos, ahí bajó a 4,40 y de repente, a partir de ahí, febrero 4,40, 4,42 en marzo, 4,65 en abril, 4,69 en mayo, 4,98 en junio y 5,61 en julio. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que la inflación no solo no se ha controlado, sino que tiene una tendencia positiva. ¿Cuál es la positiva en el sentido de que tiene tendencia a incrementarse? ¿Cuál es la razón? Diversos factores, tú sabes, la inflación no solo es culpa de la emisión de billete, ahorita en este caso tenemos una emisión de moneda, porque el Banco de México es autónomo y nosotros vemos las decisiones de política con respecto a la emisión de billetes, ¿no? Pero hay factores que están influyendo de manera muy importante. Uno de los factores, evidentemente, es el incremento que se está presentando en los bienes y servicios. Como sabes, tenemos dos inflaciones, la subyacente y la no subyacente. La subyacente es esta inflación que cuando sube el precio ya no va a bajar. Si sube el precio del cine, ya no va a bajar. El precio del corte de pelo no va a bajar. El restaurante no va a bajar, ¿no? O sea, esos son bienes y servicios terminados. Nosotros, si vemos la tendencia de esa
inflación para el mes, para el mes de julio, la encontramos con que estaba en 4.02. Eso quiere decir que si lo ves desde el punto de vista macro, pues, se está deteniendo, está regresando. El problema es la no subyacente. Como la inflación, el índice nacional de precios al consumidor se calcula en función de estas dos inflaciones, la no subyacente es aquella que tiene o se calcula en función de diversas mercancías o bienes o servicios que tienen alta volatilidad, como son los productos agropecuarios o los energéticos del gobierno. Entonces ahí vemos las frutas y las verduras y los pecuarios, ahí vemos los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno. Esta inflación es la que sí no hemos podido detener. Está en 10.64. Esto es, nosotros lo sabemos y como tú lo estabas presentando, esto es a nivel general. El problema que tenemos, y eso lo tenemos aquí en Puebla, es por qué nosotros estamos siendo tan afectados por la inflación, ¿sí? Porque al final de cuentas, si nosotros vemos cuáles fueron los elementos que se incrementaron de manera anual, si lo manejamos así, nos vamos a dar cuenta de que ya empezaron a trabajar la parte de educación. Sí. Estamos cerrando el mes de julio, pero ya viene la parte que tiene que ver con la educación. Entonces, vamos a empezar a ver que tenemos incrementos en las colegiaturas. Los incrementos en las colegiaturas generalmente se dan en niveles arriba de la inflación y entonces en este tipo de bienes, pues nosotros somos un clúster educativo y entonces ahí nos vemos afectados por este elemento. Pero también hay que tomar en cuenta que los productos agropecuarios, ¿sí?, están incrementándose de manera muy importante y aunque nosotros tenemos una parte del campo amplia, no tenemos la fortaleza en el sector primario. Y entonces cuando no producimos los bienes necesarios o los artículos necesarios, y entonces vemos que cuando la cebolla, el aguacate, el jitomate se incrementan en niveles superiores, el jitomate al 30% o cercano al 30%, el aguacate al 10%, y la cebolla en niveles cercanos al 16%, y nosotros no lo producimos, lo tenemos que traer. Y el problema que tenemos de traerlo es que nos representa un costo adicional porque ahora traer las cosas, si sube la gasolina, ¿sí?, pues cuesta más trabajo traer las cosas. Y si a eso le adicionas el entorno de inseguridad que hace que los productos cuesten entre 15 y 20% más, vemos cuál es el resultado, ¿no? Entonces, O sea, ¿la inseguridad produce inflación? claro que sí. Esto es una, una situación que no habíamos vivido. Sabíamos que había procesos de acaparamiento, ¿no? Lo hemos vivido, sabemos que en algunos casos los productores pueden acaparar. Ese es un factor que puede incrementar el nivel de precios, pero nosotros la variable inseguridad no nos había afectado. Sin embargo, en productores, por ejemplo, de la parte de Michoacán, el limón, el aguacate, este, resulta que tienes que pagarles una cantidad al crimen organizado y entonces el aguacate que puede llegar a tener hasta precios de 50, 60 pesos el kilo, está en Y 100 pesos el más, kilo. y más, Y más. y más. O sea, puede llegar a bajar porque es oferta y demanda. Entonces, si tenemos un exceso, por ejemplo, lo que pasa después del Super Bowl es que mandaste muchos productos, pero no todo se consumió allá, o no todo te lo requieren allá, pues va al mercado local y entonces ahí lo puedes encontrar en 50 pesos, ¿no? Pero ahorita vas a cualquier mercado y en el mercado te cuesta 80 pesos el kilo. Y ya en un autoservicio te cuesta aproximadamente entre 100 y 110 pesos. La cebolla tiene las mismas características y el jitomate tiene estas características también. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú ya lo compras con un precio adicional, o sea, estás pagando
el precio de producción, el precio de distribución, que ahora cuesta más porque la gasolina tuvo un incremento de casi el 1%, ¿sí? Durante este periodo, y nos encontramos con que si vamos a cargar gasolina, yo no lo había visto, pero hay gasolineras que ya te cuesta 26.50 pesos, Sí, sí. 26.50 Según pesos el día, el litro. según la hora, Ajá. así Y es. según la gasolinera, ¿no? Si son eh, empresas que ya son consolidadas, que ya se reconocen como empresas productoras que tienen esa marca, esos cuates te están cobrando 26.50 el litro. Y en otras, lo menos que te lo venden es 24.90. ¿No? Entonces, imagínate, si tu costo de distribución está en relación con la traída o la distribución por medio de camiones, tienes que pagar más. En una, eh, vamos a decir así, disección del precio de un producto, el costo de distribución de los artículos va entre el 15 y el 20%, más o menos. Eso es lo que te cuesta. Una de las razones por la cual es tan exitosas, son empresas tan exitosas, estas plataformas que te llevan tus productos, es que tienen una enorme capacidad de distribución. O sea, su costo de logística externa es muy barato. Entonces, por eso te cuesta muy, muy barato que te lleven las cosas a tu casa. Pero es eficiencia, pero no todas las O empresas sea, hacen. lo que quiere decir es que es más barato comprar en Amazon que en el supermercado, por decirlo de alguna manera. En algunos casos sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, ahí en la familia, algunas cremas, algunos suplementos, algunas cosas, te salen muchísimo más barato, muchísimo más. Te estoy hablando de 20 o 25% más barato el que te lo lleven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos costos de distribución se incrementan, y si le sumas que ahora adicionalmente tienes que pagar más porque no te permiten vender el producto a un precio menor, porque tú tienes que dar una cuota para que te dejen distribuir tus productos. Pues muchos de los efectos los estamos viendo ahí. Ve lo que está pasando en Tamaulipas con las tiendas de conveniencia, Con ¿no? las amenazas a los Oxxos. Son 165, me parece ser, unidades que están cerradas o que están empezando a abrir. Me parece ser, ahorita estaba viendo que están empezando a abrir. Hay mayor seguridad, pero no en todos los lados puedes tener a un guardia nacional, y a veces lo malo es que esos guardias de seguridad nacionales son uno o dos, llega una pandilla de 15 gentes o de 10 gentes, los desarman, de todos modos cometen el ilícito, y ahora hasta más armas tienen, ¿no? En un lugar donde no hay un principio de orden o un principio de fortaleza del Estado, entonces, pues en ese caso, tú sabes, el poder son vasos comunicantes. Si no lo ejerces, se llena de todos modos. O si no lo ejerces tú, lo ejerce otra persona. Y es un principio de ciencia política, ¿no? Sí, claro. Parece un principio de física porque son vasos comunicantes, pero es un principio de ciencia política. Si el poder no se ejerce, alguien lo va a ejercer, ¿no? Por parte del Estado, en este caso, pues alguien lo está ejerciendo. Y eso cuesta, eso tiene un costo, porque adicionalmente, no solo en la distribución, sino que vas a los lugares, el crimen organizado va a las empresas y empieza a cobrar por tu actividad productiva, como si fuera el Estado. Y eso te cuesta más, y entonces tienes que incrementar el precio de tus bienes o servicios. Está el caso de la escuela a la cual le cobran 20 pesos por muchacho, algo así, porque ellos saben cuántos son, y entonces tienen que cooperarle los padres de familia, porque si no, les van a pegar un susto. Entonces sí tiene una razón, parece tangencial, mi estimado, pero es una razón estructural.
Es una razón estructural porque ya se metió en la inercia de nuestros intercambios comerciales. O sea, tú ya descuentas que te va a costar más porque el crimen organizado está adentro eh, de la actividad económica y te la distorsiona. Tú sabes que cuando las fuerzas del Y eso mercado no lo no se... puedes controlar desde el Banco de México, ni la Secretaría de Hacienda, ni ninguna de las entidades que tienen relación con la economía de México. No, ahí es la Secretaría de Gobernación, la Sí, Guardia pero, Nacional, pero ellos, pues, ¿qué pueden hacer? Pues la Secretaría de Gobernación es muy pequeñita en relación al crimen organizado. pero tiene el poder del Estado. Tiene el Eh, poder del Estado y tendría la capacidad este, para si el Estado esto. tuviera poder, hubiera detenido al Mayo Zambada hace mucho No, tiempo. bueno, les ha brincado a todos. Ya a 4 presidentes se bailó, 4 o 5, ya no me acuerdo. Pero ya crecí, creo que son 5 presidentes a los que estuvo a salto de mata y bueno, y esa es la parte, ¿no? Entonces Calderón lo que fue el que vemos lo es que detuvo y lo dejaron libre. era como dijo el perro, era suyo, lo tenían y lo dejaron ir. Sí, 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 sí. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que efectivamente las relaciones económicas se distorsionan por medio de la inflación. El libro que comentabas de Luis Pasos, me parece ser que yo por ahí lo tengo en mi biblioteca también. Pero pues Es, ya es histórico y es anacrónico, creo yo, ¿no? Para el análisis de hoy día. sí, sí, porque las variables eran otras. Sin embargo, fíjate que en ese libro tiene una explicación de la inflación muy sencilla. Habla acerca de cocos, de cocos y dinero, o de plátanos y dinero, no me acuerdo. Y entonces hace la explicación, si es equivalente a la masa monetaria con los bienes y servicios disponibles, no suben. Pero si hay menos bienes y servicios disponibles y la misma masa monetaria, entonces, ¿qué crees? La masa monetaria tiene que pagar más por los bienes y servicios disponibles. Es de una simplicidad abrumada. A veces Luis Pasos así no es mi economista favorito, pero No, sí tiene elementos muy... era más mediático, aunque en aquellas épocas no había redes sociales, pero fue de los primeros en empezarle a hablar a la gente en un idioma diferente sobre temas económicos. Eso es correcto. Y eso es lo importante en este caso, ¿no? ¿Cómo, Ujú. cómo podemos estar o sociabilizar este concepto, este fenómeno, no tan solo para una percepción de la gente, sino para evitar que esto vuelva a suceder? Sé que en nuestras manos no está como tal, pero sí en nuestras microfinanzas, ¿no? Tenemos que buscar la manera en que nos afecte en la menor medida posible este fenómeno económico. Yo he hecho esta referencia y no me cansaré de hacerla cuando nos entrevistamos así gentes de nuestra edad que vivimos procesos como la represión, ¿no? Que vivimos procesos como la inflación, como la hiperinflación. Lo que queremos es que los muchachos no lo vuelvan a vivir. Está la familia, están tus hijos, eventualmente tus nietos. Pues quieres que no les vuelva a pasar, por eso damos Oye, tanta pero lata con ¿qué esto. hace que Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo tengan una inflación superior a la media nacional? ¿Por qué nosotros? Porque nuestra capacidad de producción de producción de esos bienes y servicios no es lo suficientemente alta y adicionalmente el caso en el caso de ¿cómo se llama? De Tlaxcala y Puebla, que estamos juntos, estaríamos hablando también de que ha habido un incremento en la masa salarial, hay que reconocerlo. Eh, Volkswagen hace poquito, eh, re- bueno, replanteó sus condiciones con respecto a su contrato de trabajo. Si recuerdas, tuvo un incremento más alto de la inflación, no lo que estaban buscando, pero sí más alto que la inflación. Nosotros somos, al final de cuentas,
un clúster automotriz también, ¿no? Nuestro Producto Interno Bruto depende en un 30% de la producción de automóviles. No, no es cierto, del sector secundario, y una parte muy importante es el sector automotriz. Pues tenemos ingresos. ¿Qué es lo que sucede? Pues al tener un ingreso mayor, pues todos los bienes y servicios se van incrementando. Estoy hablando en este caso, de Puebla y Tlaxcala, que estamos pegados. Hidalgo, me parece ser que es una situación mm, más complicada, aunque estamos pegados, estamos dentro del mismo entorno. Y Oaxaca, ¿sí? Oaxaca sí se me hace que en este caso podría ser, y eso no lo tendría que revisar, podría ser que la llegada en primera instancia de lo que serían los programas sociales, y en segunda instancia lo que es la llegada de las remesas también les ha beneficiado teniendo un incremento en sus recursos. Si nosotros vemos este, el monto de las remesas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que de manera anual son casi 64,000 millones de dólares, pero Oaxaca y Puebla reciben una gran cantidad de dólares, y con el tipo de cambio que nosotros estamos presentando en estos momentos, nos damos cuenta de que el incremento que se está presentando en la capacidad, en el poder adquisitivo, es muy importante. Fíjate que el tipo de cambio se ha movido, eso tiene que ver con la inflación, ¿eh? No me estoy queriendo salir del tema. Ujú. Nosotros tuvimos o recibimos aproximadamente de estos recursos que llegaron, estamos hablando de manera anual, estamos hablando de 64,000 millones de dólares. Nosotros recibimos más o menos 3,000 millones de dólares, ¿sí? Cuando el tipo de cambio estaba bajo, ¿sí? Te estoy hablando a 17, 16.90, no había problema, en el sentido de que la masa monetaria te daba menos pesos por dólar, ¿sí? Pero a partir de este mes, todo lo que va del mes pasado y de este mes, estamos hablando de que ha habido un incremento del 7.93% en el tipo de cambio. Fíjate que si tú hubieras recibido aproximadamente, las remesas son $420 por remesa para una familia. Son datos del Banco de México, no es la verdad, pero vamos a suponer que una familia recibe, o alguien, un familiar recibe la remesa. Son $420 promedio, más o menos. Si nosotros hubiéramos hecho la operación en 17.01, que era como estaba el 1 de julio, se hubieran recibido aproximadamente 7,160 pesos. Un mes después, al final del 30 de julio, el tipo de cambio había perdido su valor en un casi un 8%. Esos mismos $420 nos daban como resultado que la persona recibiría 776 pesos por dólar. Pesos en total, pero pesos en total, perdón. Por lo tanto, estamos hablando de que la gente recibiría aproximadamente como 570 pesos más. Eso es masa monetaria que se va al mercado, ¿sí? Tú tienes más dinero y eventualmente buscas bienes y servicios, y estos, como te está llegando, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, reciben, me parece ser que entre los cuatro reciben aproximadamente como el 18% del total de las remesas. Nosotros nada más recibimos el 5%. Imagínate Oaxaca, que está aproximadamente como en un 6, un 7%.
¿sí? Échale Hidalgo, que también recibe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay más masa monetaria, hay más dinero y la cantidad de bienes y servicios es la misma. Y hay que tomar en cuenta de que si nosotros hacemos el análisis así de lo que ha pasado, estamos hablando de que el tipo de cambio se ha movido en 2 meses casi el 10%. Fíjate, no alcancé a meter los datos de ayer, pero eh, eh, ayer estaba en ventanilla, antier, estaba en ventanilla el tipo de cambio en, ahorita te lo comento, estaba el tipo de cambio en 19.30 pesos por dólar. Estoy hablando del jueves, ¿sí? Me parece que ayer estuvo en 19.40 aproximadamente. Entonces, hay más dinero y esos estados reciben una gran cantidad de remesas. Entonces, también hay más dinero disponible, ¿sí? Y también puedes adquirir más bienes y servicios. Como bien comentábamos, en la simplicidad del análisis de Luis Pasos, la gente tiene más dinero por esa disminución del tipo de cambio. Claro, y aparte, adicionalmente, tenemos ¿cómo se llama? Una que pagar una mayor cantidad de dinero por las importaciones. Entonces, las cosas que importamos nos salen más caras. Es una doble paradoja y esa es la ventaja del tipo de cambio, tenerlo fijo, de tenerlo estable o a niveles bajos, es bueno para la economía, para los que compran, pero para los que venden y para los que reciben dólares, no es una ventaja tan grande. Cuando se mueve la variable, tenemos más dinero, pero al tener más dinero tenemos mayor capacidad de consumo, y al tener mayor capacidad de consumo, tenemos un incremento muy importante en nuestra inflación. Y esos 4 estados reciben también una cantidad muy importante de remesas. O sea que nuestras Entonces, economías están interrelacionadas entre Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. por la zona geográfica, chécalo, Sí, sí, por la zona geográfica, nosotros, sí, pero eh, económicamente, me imagino que tendremos más o menos los mismos productos, ¿no? sí, pero acuérdate que los intercambios que se realizan entre Oaxaca, por ejemplo, hay que ver que Oaxaca y Puebla son el lugar por el cual salen los productos hacia el sureste mexicano, Ujú. ¿no? Entonces, y Hidalgo es por donde salen los productos hacia el norte del país. Nosotros somos el trampolín, si tú lo ves así, es por dónde salen los productos de Oaxaca y de Puebla. Salen por nosotros, por Tlaxcala, por Hidalgo, para conectarse con Querétaro. ¿Por qué Querétaro tiene menos inflación? Porque tiene porque tiene la misma cantidad de bienes y servicios disponibles, o porque, ¿cómo se llama? Sus productos, ellos como son al ser un centro de consumo, que tiene establecidos sus precios, pues recibe a ese precio y puede tener un nivel general de precios un poco más bajo. Eso tendríamos que revisarlo, ¿no? Pero yo te puedo decir que a manera general, la capacidad de producción, la capacidad de producción ha sido importante en estos 4 estados que también tienen una gran cantidad de productos agrícolas. Y entonces, ¿qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber pasado? Tenemos más remesas, pero adicionalmente, acuérdate, o revisemos, son estados productores en el sector primario. ¿Y cuál es la variable que más subió en la inflación en Los alimentos, los frutas y alimentos? verduras. Nosotros nos está costando más trabajo producir porque tuvimos una época Sí, de sequía muy sí, sí. importante. Oye, y las campañas que hizo el gobierno federal para mejorar los hábitos pues alimenticios o alimentarios de come frutas y verduras,
no tendrían que ver con la mayor demanda de estos productos y esto también fuera uno de los pues, factores para que la inflación poblana fuera mayor. Eh, es hábitos de consumo. Me parece ser, me parece ser que sí tiene una razón, y eso te lo puedo comentar en las familias que yo conozco, en donde realmente se está buscando llegar a un tipo de consumo distinto al que estábamos haciendo hasta estos momentos. Una disculpa. Este, por ejemplo, sobre todo en el hábito de consumo de estos productos que son considerados como productos chatarra, Ujú. ¿sí? En el cual, el incremento en los precios ha sido muy importante, porque dependen, porque son productos que utilizan de alguna manera bienes del campo, pero acuérdate que traen aparte un impuesto sobre eh, energía calórica, y esto ha incrementado su precio. Y entonces la gente dice, sí puede ser que se esté moviendo hacia lo natural. Habría que checar la encuesta de la Secretaría del INEGI de, de, ¿cómo se llama? De gastos e ingresos de los hogares, y ahí podríamos ver si efectivamente se está moviendo hacia allá. Yo te diría que ojalá sea eso, pero en términos generales me parece ser que como nosotros tenemos un sector agropecuario muy importante, es el 10% de nuestro PIB, sí, Tlaxcala también tiene esa parte, y Oaxaca lo tiene, Pachuca, digo Hidalgo, me parece ser que podría, ahí sí tendría que revisar las características que tiene el estado de Hidalgo, aunque somos vecinos, no me he metido tanto, pero sí en los otros tres, tal vez porque como somos vecinos, sí, cercanos. Entonces, tenemos que checar qué es lo que pasó en Hidalgo. Sí, pero me parece ser que el costo de los alimentos tiene una razón de ser. El incremento en el costo de los alimentos ha tenido un impacto muy Claro. importante en la inflación de estos tres estados. Ujú. Finalmente, doctor Chávez Capó, ¿podemos hacer algo los poblanos para que el siguiente monitoreo de la inflación sea de la media nacional o estamos condenados a esta herencia de que nuestra inflación sea más alta que las demás estados? No, me parece ser que estos son, como todos son, finanzas personales y microesfuerzos. Tal Ujú. vez a nivel estado resultaría muy complicado, ¿sí? Pero hay que recordar que a nivel estado, las finanzas a nivel estado también se ven afectadas por los hábitos de consumo de la gente. Entonces, la recomendación es eh, la que hemos manejado casi siempre, ¿no? Tú revisa cuáles son tus ingresos y tus gastos, ¿sí? Cuida tus ingresos, si son fijos, se oye un poquito autoritario, pero cuida tu fuente de ingresos, y al tener una fuente de ingresos, vamos con los gastos. ¿Cuáles son necesarios? ¿Cuáles son, cuáles son, Sí, 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 cuáles son qué es lo necesarios, que es indispensables, urgente y qué es lo que puedes postergar, ¿no? y cuáles son misceláneos, ¿no? Hormiga. Hay gastos que parece que no, pero cómo te pegan, ¿no? Y no sé que va en contra del hábito de consumo, pero una taza de café, una botana con un refresco. Te estoy hablando de que si tú te paras ahorita en este momento, te compras un refresco, te compras una botana, la que sea, ¿no? Una fritura, y te compras un café en una tienda de conveniencia, estoy hablando que estás pagando 75 pesos. Eso es lo que te cuesta una comida corrida por aquí alrededor de la universidad. Estás consumiendo tres artículos que aparte su poder nutricional es muy bajo, y ya se fue tu dinero. Entonces, estos gastos misceláneos puedes irlos controlando porque adicionalmente es un hábito de consumo O sea, dicho que de otra se convierte forma, en algo de no salud. consumas en los Oxxos.
No, no, hay que seguir, hay cosas que son necesarias, hay cosas que son indispensables. No, pero un Se- café, pues digo, en un sí, Starbucks, sí, sí, ¿no? O sí. sea, yo sí creo No, que... pero ah, no es que haya que dejar de consumir, pero si lo haces, Oye, yo, esto, yo veo un asunto que no lo has mencionado, pero y ya se nos fue el tiempo, pero lo que gastamos sin darnos cuenta en las plataformas de Netflix, digitales. de video no sé qué, de Prime Video, de Amazon, de quién sabe cuántos hay, de Disney, si tú te pones a sumar la cantidad que estás pagando cada mes de las plataformas, es impresionante, ¿eh? Sí, yo creo que ahí, como es mi Y caso, suben los precios y no puedes hacer nada. como es mi caso, ¿no? Por razones, de mis hábitos de consumo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es desecho una por otra, ¿no? Hay que ser muy selectivo y hay que utilizar tus plataformas. Hay algo que, por ejemplo, las plataformas de música, ¿no? Yo me resisto, pero, caray, yo soy una persona que consumo música desde hace 60 años. Desde muy joven, desde muy chiquito yo consumo, pues es ahí tienes todo. Si lo vas a usar, aprovéchalo, ¿no? Si lo vas a usar, aprovéchalo. Ahorita me hacía una equivalencia a mi hijo, me dice, ya no compras CDs, ¿no? Ujú. Cada CD cuesta 200 pesos. La plataforma para todos nos cuesta 200 pesos. Dice, si tú te compras 10 CDs, solo tienes 10 autores, ¿no? Y, y acá tienes a todos. Las plataformas, hay que tener mucho cuidado con que lo que tú contrates lo consumas. Sí, sí, Eso es una parte muy importante. Si lo sí, vas a contratar, definitivo. aprovéchalo. Si Exacto. no, ahí lo tienes, ¿no? Yo tengo amigos que, oye, esto salió en la de la manzanita. Bueno, ay, pues no, voy a estar pagando 200 pesos más, pero esta salió en la del ratoncito. Híjole, otros 200 pesos más, pero sí, pero aparte tienes la otra. Oye, y no se te olvide la de las muchas películas que hay por todos lados. Y le sumas y como bien comentabas, estás pagando 1,200 más el servicio de Internet. Por eso hay que ser muy selectivo. Si tú Muy tienes bien, una plataforma, muy bien. si tú tienes una plataforma, consúmela. Si no, es un gasto Cancélala, hormiga que puedes cancélala. eliminar. Así es. Doctor Chávez Capó, como siempre, un placer. A tus órdenes, como siempre, estamos pendientes y ya sabes ¿Ya andas de vacaciones o ya regresas a...? ahorita ya regresamos el lunes, nada más que el lunes tenemos una actividad de convivencia y por eso Ya, ya, no. ya, ya, ya. ¿Eh? Bueno, pues te mando un abrazo y muchísimas gracias, como siempre. A tus órdenes. Gracias. Está de vuelta después de un merecido descanso, don Noeix Balanqué Ya Bautista. estamos por acá otra vez, nada. Vienes con tonos de piel bronceado, te Pues pusiste al un poquito, sol, sí, un poquito, sí. como Estuvimos cuando estabas en disfrutando, Oaxaca, más o menos, ¿no? más o menos, sí. Pues estuvimos disfrutando del Océano Pacífico que bañan las playas mexicanas en el estado de Guerrero. Eso, Sí. que son famosísimas las playas mexicanas. Y bueno, todas las playas, todas las de México son muy buenas. Las del Pacífico hay quien tiene preferencia por ellas, sobre todo porque la comida del Océano Pacífico es diferente a la del Golfo, Ujú. totalmente diferente. Y me imagino que has de haber comido muy bien. Sí, sí, muy, muy, muy rico. Pescado a la talla, Ajá, es muy famoso delicioso, ¿verdad? delicioso. En esa zona es Sí. muy famoso el pescado a la talla. Está bueno. Bueno, Y pues el pozole guerrerense también es muy también sabroso. es muy bueno, claro, el Sí, pozole no, no es comida del mar, pero sí es de la región. es de la región, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues hay temas, el tema de las Olimpiadas, el tema del papel de México en los Juegos Olímpicos, que cada año, bueno, cada 4 años, Ujú. vamos con la finta de que vamos a regresar llenos de medallas y el medallero mexicano no logra levantar, no es algo nuevo.
No, parte de la tradición mexicana de no tener éxito en los deportes, sobre todo en los individuales, ¿no? Como la gimnasia artística, como la ujú, natación. Bueno, los clavadistas mexicanos sí tuvieron ahí un éxito considerable, pero en términos generales, pues no nos ha ido bien. Y no, yo busqué algo que pudiera tener relación con París, con la poesía, por supuesto, y encontré estos versos de los famosos poetas malditos, ajá, finales del siglo XIX en Francia, que de alguna manera pues ilustran mucho por qué Francia es lo que es y París, ¿no? Que los poetas malditos, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Marceline Desbordes Valmore, Arthur Rimbaud, Stefan Malmé, el conde de Lautremont, Edgar Allan Poe, sin duda de los más importantes, ¿no? ujú, De los malditos. Y algunos versos. El pájaro azul de Charles Bukowski. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos, y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres montarme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo lo dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme, le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir y él canta un poquito ahí dentro. No le he dejado morir del todo y dormimos juntos, así con nuestro pacto secreto, y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre, pero no lloro. ¿Lloras tú? Pájaro azul, Bukowski es muy buena. sí, sí, Bukowski, uno de los escritores, pensadores de esta época, es mediados del siglo XX de Estados Unidos, que inspirara mucho al movimiento hippie, ¿no? Tanto a también al movimiento previo, eh, y que toma o retoma el espíritu de los franceses del siglo XIX, de finales del XIX, como Baudelaire o todos ellos, en esta idea de ser como más aterrizado a una realidad lastimosa, ¿no? Dolorosa de vivir de la vida, ¿no? Ujú. Eh, eh, y Bukowski, además, bueno, era alcohólico, pero era un genio el hombre, ¿no? Y muy Era admirado. la época en la que los poetas se drogaban y vivían Ajá. del alcohol y en los prostíbulos y todo esto, pues pues, no sé si tenga que ver el título de los poetas malditos con estas actitudes o actividades que se Tal daban vez en la sí, época. a finales del XIX, especialmente en Francia, pero en Europa, pero especialmente en Francia, se empezó a, a generar la imagen del artista sufriente, ¿no? Que debido a su genialidad, se da cuenta de la realidad, de la esencia de la realidad, que no es nada placentera, y él sufre, ¿no? Y una manera de poderle decir al ciudadano común, a la persona común, esta realidad que él percibe es a través del arte, ¿no? Ujú, Y entonces se da que se convirtió en un estereotipo del artista alejado de toda realidad, de toda participación social, de un artista que vive en la pobreza, que vive en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la mendicidad, ¿no?
que no tiene una vida estable, que no tiene una pareja estable, ¿no? Y pues ahí tenemos a Vincent Van Gogh, a Gauguin, a los poetas malditos, ¿no? Y este modelo de artista sufrido, doloroso, todavía hasta la fecha lo tenemos en algunos. Eh, eh, y por ejemplo, Bukowski es uno de ellos, que bueno, esto fue en los 60, 50, 60, ¿no? Del siglo pasado, pero todavía queda donde el arte estaba centrado en la actitud del artista, ¿no? Mm. Y que daba pie a su obra también no tan fácil de comprender, se alejan de todo preciosismo, ¿no? Sino, ahora sí que decir las netas, ¿no? Que ellos Sí, perciben, sí. ¿no? Y parte de ese movimiento, de esta imagen, lo iniciaron estos poetas malditos, ¿no? Sí, que era la contraparte de esa sociedad conservadora, ¿no? Ajá, Que sí, con sus eh, poemas, u- con sus presentaciones, u- u- pues sí, un cambia poco con todo. la actitud de provocar, ¿no? Sí, Provocadores. sí, sí, ¿Sí? y sus costumbres mundanas, el libertinaje, por supuesto, Ajá, reinó en aquel sí, momento. sí, estaban también el grupo de los bohemios, ¿no? También de finales, Claro, que vivían con así es, prostitutas, así es, ¿no? Como así es, Toulouse-Lautrec y todos ellos, ¿no? claro, claro. Sí. Oye, Annabel Lee, otro, Annabel Lee, Edgar Allan Poe. Fue hace ya muchos, muchos años en un reino junto al mar. Habitaba una doncella a quien tal vez conozcan por el nombre de Annabel Lee, y esta dama vivía sin otro deseo que el de amarme y de ser amada por mí. Yo era un niño y ella una niña en aquel reino junto al mar. Nos amamos con una pasión más grande que el amor, yo y mi Annabel Lee, con la ternura que los alados serafines lloraban rencor desde las alturas. Y por esta razón, hace mucho, mucho tiempo, en aquel reino junto al mar, un viento sopló de una nube, helando a mi hermosa Annabel Lee. Sombríos ancestros llegaron de pronto y la arrastraron muy lejos de mí hasta encerrarla en un oscuro sepulcro en aquel reino junto al mar. Los ángeles, a medias felices en el cielo, nos envidiaron a ella y a mí. Sí, esa fue la razón, como los hombres saben en aquel reino junto al mar, de que el viento soplase desde las nocturnas nubes, celando y matando a mi Annabel Lee. Pero nuestro amor era más fuerte, más intenso que el de todos nuestros ancestros, más grande que el de todos los sabios, y ningún ángel en su bóveda celeste, ningún demonio debajo del océano, podrá jamás separar mi alma de mi hermosa Annabel Lee. Pues la luna nunca brilla sin traerme el sueño de mi bella compañera, y las estrellas nunca se elevan sin evocar sus radiantes ojos. Aún hoy, cuando en la noche danza la marea, me acuesto junto a mi querida, a mi amada, a mi vida y a mi adorada, en un sepulcro junto a las olas, en su tumba junto al rugiente mar. Agárrate de esa. Ahí está, es Edgar Edgar. Allan Poe. Fíjate que este espíritu provocativo de estos artistas, de los que forman parte los poetas malditos, estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? De la semana pasada, Por que, supuesto. que provocó muchas reacciones, mucha polémica, especialmente, primero, incorporar de entrada rompieron, y lo cual me agradó mucho que rompieran la tradición de hacer la inauguración dentro de un estadio, ¿no? Sino lo hicieron en el río Sena, ¿no? Aprovechando el espectacular marco de París, ¿no? Este, en primer lugar, ¿no? Que el desfile de los contingentes fuera en las lanchas, ¿no? Propias del río Sena, eh, y que cada cierto tiempo de este desfile fuera pausado por algún espectáculo, ¿no?
de corte artístico, de inspiración artística, y lo que más polémica provocó fue la incorporación primero de la diversidad sexual, ¿no? Esto es algo que yo no entiendo, bueno, más bien no comprendo a los que lo critican, porque a las personas que yo les escucho críticas, les digo, perdón, ¿ustedes conocen París? Ajá, Algunos me dicen sí, digo, ¿pero qué conocen? No, pues el museo. Ah, y vieron las obras, vieron esto, vieron los desnudos, vieron las esculturas, vieron la Victoria de Samotracia que está en la escalera, aquella hermosísima, o solamente fueron a un visita de recorrido de esos de guías o sea, de Turibus. sí, no tuvieron una actividad inmersa en la cultura francesa, en lo que es París, en Plaza Pigalle, en los cabarets, en el Ujú. romanticismo de los puentes del río, en toda esta parte del contraste cultural tan fuerte que tiene Francia. El peso cultural de Francia en Europa es impresionante. Bueno, Hitler quería que Berlín desplazara a París por la envidia que tenía Ajá, Hitler de la claro. grandeza de París, ¿no? Entonces, es preocupante el nivel cultural de los críticos de lo que pasó en la ceremonia. Sí, porque también parte del espíritu es entender que el arte, sobre todo el arte en Francia, en París específicamente, se gesta en la marginalidad, ¿no? Estos poetas malditos, estos artistas tirados a la desgracia por decisión, por voluntad, para comprender la esencia de lo humano y llevarlo a su obra, se dan en los espacios marginales, ¿no? Víctor Hugo, su máxima obra, Los Miserables, nos habla de esa marginalidad, ¿no? Eh, y gente como poetas como, y pintores como Toulouse-Lautrec o Charles Baudelaire, todos ellos vivieron en la marginalidad por voluntad propia. Toulouse-Lautrec era un fifí, venía de familia bien y decidió irse a la marginalidad, vivir entre prostitutas, en donde era común y sigue siendo común ver a hombres vestidos de mujer, Así es, ¿no? así es. ¿No? Y Y los salones buscando, fumadores de opio que fueron, ajá, sí, y buscando expresiones estéticas en esto. Y eso es exactamente lo que el director de la inauguración propone. hay una Las entrevista, estéticas marginales, sí, especialmente de la diversidad sexual, de los trans, de los transvesti, hay una de las entrevista lesbianas. de la revista, te lo voy a mandar, es muy larga, ¿eh? Son Ujú. como 20 o más páginas. Ah, es Pero es muy larga. sí, pero es para gente que realmente le interese. Salió en una, ahorita te digo. Bueno, mientras la encuentras, termino de comentarte. El director plantea eh, el origen de las Olimpiadas de la época moderna se dio por un francés, el barón de Coubertin, ¿no? Eh, quien a su vez retoma el espíritu griego de las Olimpiadas, ¿no? De la paz, de la solidaridad, etcétera. Y en el diseño de la inauguración quisieron como recuperar algunos elementos básicos de ese espíritu que a su vez el barón de Coubertin tomó, ¿no? Ujú, ujú. Y uno de ellos son los valores griegos, la bacanal, ¿no? Claro, ¿No? por supuesto, hombre. Sí, A ver, ¿no? las primeras Olimpiadas eran con personas desnudas. Claro, sí. Está Y registrado en la historia. sí, en estas fiestas dionisíacas, o en honor a Baco, por su bacanal, ¿no? En donde el vino corría en esta época, ¿no? Que es la época de la cosecha y de la vendimia, ¿no? Baco era para los romanos.
para los romanos y y Dionisios Dionisios era para los griegos. Por eso eran las elevaciones dionisíacas, y que luego Exacto, los romanos los toman como bacanal, ¿no? exacto, exacto. Y que era una época de libertad, era un momento en el año de libertad, de puedes hacer lo que quieras, pero el resto del año, y eso lo trabaja muy bien ya se me olvidó el nombre de este filósofo alemán magnífico también finales del 19. Bueno, en donde también el resto era dedicado al trabajo, el resto del año. Era trabajar con tesón, con esmerón, con esmero, eh, pero había que hacer una pausa para que el espíritu floreciera, descansara, ¿no? Y que eran estas épocas de finales del verano, y que eran estas fiestas dionisíacas. Por eso también las Olimpiadas se ubicaron en este tiempo, en este momento del año, durante las fiestas dionisíacas, ¿no? Eh, Correcto. que incluían todas estas expresiones propias de, de lo humano. No solamente era dedicado al deporte, sino a la expresión de lo que nos hace humano en este momento, ¿no? Y el resto era lo apolíneo, lo dedicado a Apolo, ¿no? El trabajo duro, arduo. Bueno, este elemento Esto que estás diciendo lo señala el historiador, uno de los creadores de lo que sucedió en la ceremonia, que se llama, ahorita te digo, es el doctor Boucheron, Patrick Boucheron, coautor del guión de apertura de los Juegos de París, defiende el sentido de las escenas más polémicas. Y dice, nuestra ceremonia fue un manifiesto contra el miedo. uh-huh. Sí, Interesante. exacto. Y precisamente la polémica que surge, sobre todo por las mentes conservadoras, es exactamente eso, el miedo a lo diferente, el miedo a romper, el Mira, miedo, y no a lo nuevo, sino a lo viejo, porque precisamente retoman lo viejo. mira, esto es lo que te voy a mandar en un rato. Es un portal de geopolítica Uh-huh, que se llama Le Grand Continent, el Gran Continente. Y viene una entrevista con los autores, con el personaje central, salió publicada el 27 de julio de, de este año, o sea, prácticamente al momento en el que estaban inaugurándose los Juegos. Una serie de fotografías, una serie de consideraciones, pero viene la entrevista. Esta es una de las imágenes más sensacionales, la del caballo. sí, sí, que Las- muchos lo interpretaron como el caballo del apocalipsis, ¿no? No, Y otros lo Palmer, interpretaron como el caballo de la madre del Sena, y otros lo interpretaron como Juana de Arco, y otros lo interpretaron. O sea, ajá, entonces viene toda la explicación de este asunto, que es verdaderamente sensacional, man. Bueno, este es el de las mejores imágenes, pero la entrevista es muy buena, te la voy a mandar, porque vale la pena de veras leer todo lo que hay atrás de la uh-huh, integración de la ceremonia. ¿Qué contemplaron? ¿Cuáles fueron las herramientas pues, culturales o sea, uh-huh. qué es lo que querían dejar? ¿Una impronta de qué? Eso es interesante, man. Sí, el tema central fue el amor, ¿no? El amor entendido filosóficamente como lo que une. Esta parte del espíritu humano que se manifiesta en energía, en sentimientos, en emociones, que une, que no ve diferencias, sino por el contrario une, ¿no? Entonces, al presentar diferencias, ¿no? Trans, el orgullo homosexual, pero también artistas reconocidos como Celine Dion o Lady Gaga, eh, artistas, deportistas consumados, o sea, todo en un mismo evento, toda esa diversidad humana que incluye a lo normal, ¿no? Sí, Eh,
Mira, todo en un este es mismo el doctor evento. Boucheron, este es uno de los Ajá. guionistas. Sí, bueno, todo esto solamente tiene un sentido, una coherencia, que todo sea junto por esta lógica del amor como lo que une, ¿no? Eh, y lo contrario del amor es el miedo. También por eso lo que dice el doctor Wicheron, de que fue en contra del miedo, Sí. ¿sí? Te lo voy a mandar porque te va a gustar, Ajá, pero además te habla de las escenas que no pudieron presentarse por el mal clima. O sea, hasta eso, ¿no? sí. Pero Y bueno, fíjate cómo este evento y la polémica que surge nos revela algo muy importante en la sociedad actual. claro. Eh, y dos cosas, precisamente el miedo. Hay un miedo latente en la sociedad, especialmente en una sociedad más conservadora. Y por otro lado, la ignorancia en conjunción con la baja capacidad simbólica. O sea, la gente, la sociedad en general, sobre todo los que criticaron, están haciendo gala de la ignorancia, de no saber el origen de Eso las es Olimpiadas. molesto. ¿Sí? Que no haya la cultura, que no se hayan dedicado a Uh-huh. investigar, a conocer, a saber por qué los Su, su, franceses pueden hacer esto sí, su, y los demás no. sí, su única lectura parte de una narrativa cristiana en una lógica conservadora, ni siquiera entender como la esencia de la religión. Pero no se Eh, meten con la religión. ¿Sí? Tú Ajá, no, viste no se alguna metieron, escena donde pero yo no vi ninguna esa fue la escena lectura, donde ¿no? dijeras están en contra del No, catolicismo, de sí, los cristianos. pero Yo no esa vi fue la lectura, ninguna. esa fue la lectura que le está dando, es decir, regreso otra vez a la idea, hay una gran ignorancia y una baja capacidad simbólica, y entonces y eso te lleva a prejuicios, y entonces son Mira, los prejuicios los que están hablando, eh, eh, criticando, molestos por lo que vieron en la inauguración, porque yo creo que querían ver cosas lindas y no, bonitas, pues sí, pero y no, perdóname, y el no arte que diversidad. presentaron fue lindo, fue muy ¿Sí? hermoso. Fue, No, fue, fue yo espectacular. insisto, es la incultura lo que lleva a las personas que Exacto. critican a Ajá. expresarse como se expresaron. Es que Es eso son lo un que te... grupo antirreligioso. A ver, ¿no han ¿En qué leído momento? ustedes, no han leído sobre los templarios? A los ¿Sí? templarios los quemaron en la isla donde hoy está la conciergería, y en esa zona donde estuvo sus últimos días María Antonieta cuando la decapitaron. Ujú. Ahí quemaron a los templarios. Y hay una historia sensacional sobre todo lo que sucedió ahí, las maldiciones de los templarios, toda esa serie de cosas, no en el plan de las novelas de Atienza y de estos Ujú. autores populares. No, 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 históricamente, Sí, históricamente. Y a eso esto voy habría con que que hay mucha entenderlo ignorancia. profundamente. ¿Sí? Con que hay mucha ignorancia y la ignorancia se atreve a opinar. O ¿Sí? sea, no solamente a opinar, a juzgar y a denostar. En lugar de decir, a ver, ¿qué quisieron decir con esto? ¿Qué están significando en esto, no? Pero a mí, en mi vida, ha sido la mejor inauguración de las Olimpiadas que he visto. Sí, yo coincido en eso, coincido en eso. Rompieron el esquema, tenían que ser los franceses, tenían que retomar su Sí, espíritu sí, sí, artístico, y su sí. espíritu artístico y revolucionario, Retomaron su libertario. liderazgo en el mundo de la ¿Sí? cultura en Europa, sin ¿Sí? duda. ¿Sí? ¿No? Bueno, Estás otro hablando poema. bueno, a ver, yo te iba a leer uno también. A ver, te leo el último de los malditos. Se llama A una mujer de Paul Verlaine. A usted estos versos por la consoladora gracia de sus ojos grandes donde se ríe y llora un dulce sueño. A su alma pura y buena. A usted estos versos desde el fondo de mi violenta miseria. Y es que, ay, la terrible pesadilla que me visita no me da tregua y va furiosa, loca, celosa, multiplicándose como un cortejo de lobos y se cuelga tras mi sino que ensangrienta. Oh, sufro espantosamente, de tal modo que el primer gemido del hombre, arrojado del Edén, es un égloga al lado del mío, y las penas que usted pueda tener son como las golondrinas
que un cielo al mediodía, querida, en un bello día de septiembre tibio. A una mujer. A una mujer. Aquí te va Charles Baudelaire, A ver. de su libro Las flores del mal, y se llama El enemigo. Mi juventud no fue sino una tenebrosa tormenta, atravesada aquí y allá por brillantes soles. El trueno y la lluvia causaron tal estrago que pocas frutas bermejas quedan en mi jardín. He aquí que alcancé el otoño de las ideas y que es preciso usar pala y rastrillos para agrupar de nuevo las anegadas tierras donde el agua cava agujeros tan grandes como tumbas. Y quién sabe si las nuevas flores con las que sueño encontrarán ese suelo lavado como un arenal místico de alimento que les daría vigor. Oh dolor, oh dolor. El tiempo se come la vida y el oscuro enemigo que nos roe el corazón con la sangre que perdemos crece y se fortalece. Este espíritu como pesimista de estos poetas, ¿no? De esa época de la Francia, que también en la filosofía se dio. El autor al que me refería hace rato, que se me olvidaba su nombre, fue Nietzsche, ¿no? Nietzsche hablaba de los dionisíacos y de los apolíneos en la Grecia clásica, en donde surgen las Olimpiadas, ¿no? Y ese contraste entre lo oscuro y lo claro, entre el negro y el blanco, entre el bien y el mal, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es lo que da sentido. Y pues estos artistas, sobre todo los poetas malditos, se dedicaron a ser como pesimistas, ¿no? De ahí que también pues el título de este libro, Las flores del mal, ¿no? ¿No? Que inspiró mucho a poetas como Bukowski, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que ahorita pues estamos las Olimpiadas, eh, como bien decías al principio, pues la tradición añeja del deporte mexicano es ganar unas cuantas medallas, ¿no? No hemos sido nunca potencia deportiva, La eh, tristeza, ¿verdad? y es parte del sistema, ¿no? Eh, Cuando hablamos del sistema, no solamente es la cuestión política o de los gobiernos en turno, sino también de la actitud del propio mexicano y Claro, del propio deportista, ¿no? claro. O sea, es algo que a mí me parece que tiene que ver Sí, con tú una ves actitud yo social. veo a los que pues, practican la gimnasia. Qué Ujú. bárbaro, mano. Qué disciplina. ¿Cuántas horas le habrán dedicado Sí. para lograr la perfección de los movimientos del cuerpo, de todo? Pues, o Y sea, fíjate que en serio. los pocos triunfos mexicanos, por ejemplo, recordarás en la caminata, hubo un momento en que México fue potencia, Sí, con digamos, el ¿sí? sargento, ¿qué? ¿Cómo Ajá. se llamaba? El sargento Pedraza, eso fue en Pedraza. el 68, pero Sí, después con Daniel Bautista y todos ellas ahí en en los 80, caminata, sí es cierto, ¿no? tienes razón. Eh, Era porque había un entrenador extranjero. Se va el entrenador extranjero y la caminata se viene para abajo, ¿no? Sí. Es decir, todavía dependemos de sistemas extranjeros que llegan en manos de un entrenador, ¿no? Lo mismo en clavados, normalmente los entrenadores son extranjeros de los clavadistas. Entonces, no se crean escuelas, como sí lo tiene Rusia, Estados Unidos, por supuesto, China, ¿no? China, China, que Corea, desde Japón. niños, Japón, eh, pero, y no solamente esta parte adolescente, o solamente es de México, hay un común denominador en toda Latinoamérica, ¿no? Estaba yo leyendo hace rato que en Chile están festejando que ganaron en 20 años su primera medalla de oro. Chile. Están ahorita eufóricos en Chile porque ganaron una medalla de oro, acaban de ganar una medalla de oro, Hay ¿no? un dato
verdaderamente elocuente para esto. Julien Alfred ganó oro en 100 metros planos. Es una mujer velocista Ujú. de un país que se llama Santa Lucía. Tiene solamente 4 atletas. Ajá. Es impresionante. Es una prueba que ha estado dominada siempre por deportistas de los Estados Unidos o de Jamaica. Ajá. Bueno, pues ahora Julien Alfred gana la medalla de oro. En el 18 ganó la de plata en Argentina o no sé dónde fue. Y ahora le da oro a Santa Lucía, que es un país pequeñitito. Corrígeme, ¿es una isla antillana? Sí, 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 Ujú. es una isla en el Caribe con menos de 200,000 habitantes y se presentó por primera vez en los Juegos Olímpicos en Atlanta en el 96 y después de 28 años, por fin, consiguieron su primera medalla en la historia y ha sido la medalla de oro con Julien Alfred. Están otros 3 que no han ganado todavía nada, Luc Chevrier en vela, Michelle Joseph en atletismo. Qué interesante, ¿no? Mira, en términos proporcionales, el 25% de la delegación de ese país ha ganado una medalla de oro, ¿no? O sea, imagínate si México mandó, creo que 150, No, no sé tendríamos que tener, cuántos, pero tendríamos que tener el 25% de 150 de medallas de oro, ¿no? En términos proporcionales, ¿no? Eh, entonces, pues por supuesto, me imagino que ese pequeño país han de estar súper emocionados y orgullosos de esto. Pero te digo que en general Latinoamérica nunca ha destacado en su sistema deportivo. En deportes individuales sí ha habido medallas de oro, campeonatos mundiales, etcétera, pero no de manera sistémica, como sí lo tienen Estados Unidos, China, sí, Rusia, Japón, ¿no? Que pues para Estados Unidos una medalla de oro es una más, ¿no? A ellos no les sorprende. Eh, entonces, algo se tiene que hacer al respecto. Y inclusive en las escuelas, el deporte es la actividad de relleno, ¿no? O sea, no lo consideran como algo esencial para la formación integral de las personas. hasta donde sé, yo no soy deportista, no he practicado nunca ningún Yo, deporte, porque yo me uno a ese equipo. soy un indisciplinado de primera, entonces pues no tengo Uh-huh. disciplina. Y me parece que el tema fundamental es la disciplina que debes tener para practicar el deporte y para llegar a estos Uh-huh. niveles, ¿no? Creo que por ahí va el Y, asunto. y eso comienza en las escuelas. Comienza en las escuelas, claro. Sí, y pues no hay una conciencia de la importancia de la educación deportiva, y, que incluye la disciplina que tú mencionas, para la formación de deportistas. No se trata de que en la primaria se formen deportistas al 100%, pero sí se van a formar personas sanas, activas, y uno que otro saldrá de deportista incluso olímpico, ¿no? Así es. Eh, pero eso nos falta. Y en el sistema educativo, desde que íbamos en la primaria, el deporte, la materia de deportes, ¿no? Pues es ahí la de relleno, ¿no? Eh, no se le da la importancia que debería de tener, ¿no? Y pues, por supuesto, cuando ya lo elevamos al sistema nacional, ya deportivo, ya adulto, pues sigue en esta misma lógica, ¿no? La CONADE no ha recibido por sexenios el presupuesto correcto y luego está lleno de gente corrupta, ¿no? Que no apoya a los deportistas, y entonces el poco presupuesto que reciben se va en otras cosas menos en apoyo al deporte, Así es, así ¿no? es, así es. Yo totalmente de acuerdo. Mi querido Noé, nos vamos. Pues Bienvenido. me da mucho gusto regresar a este espacio, eh,
aunque sea una semana de vacaciones al año, no nos hace daño. Es la parte dionisíaca de nosotros, ¿no? A propósito de, Sí. a propósito de. Muchas gracias, Noé. Muy amable. Igualmente Nos para vemos la ti. próxima semana. Gracias. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nuestro invitado es Bill Gates, el cofundador de Microsoft y copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Desde el inicio de su fundación, usted ha distribuido unos 77 mil millones de dólares. Su dotación es de 75 mil millones de dólares. Usted es un actor mayor de la salud pública mundial. En 2015, los líderes del mundo se habían reunido en la ONU y habían definido 17 objetivos de desarrollo sostenible. Con la pandemia, con las guerras, parece que más allá de la mitad del camino, estamos lejos del resultado. ¿Eso lo inquieta? Sí, por supuesto. La primera serie de objetivos cubría el periodo entre el año 2000 y el año 2015 y se lograron avances increíbles. La cantidad de niños que mueren antes de los 5 años fue dividida por 2, pero la casi totalidad de esos avances fueron realizados entre el año 2000 y el año 2015. Con la aparición de la pandemia, las tasas de interés, la inestabilidad, hoy en día los avances están en un punto muerto. Y en algunos casos, como en África, hubo una regresión. Debemos esforzarnos el doble para ayudar a los niños del mundo. Deben sobrevivir, deben ser felices, tener acceso a una buena alimentación. Se trata de inversiones que representan menos del 1% del presupuesto de los gobiernos para ayudar a los países más pobres. Pero la visibilidad de esta lucha está degradada. Debemos entonces movilizarnos de nuevo. Es cierto que la tendencia es preocupante. Está Ucrania, tuvimos la pandemia y hay movimientos nacionalistas que miran más bien hacia el interior. De hecho, de los dos lados del Atlántico, y ellos representan menos ayuda para el desarrollo. Había objetivos, no han sido alcanzados y han sido incluso descartados. Esperábamos que la ayuda para los países más pobres iba a aumentar, pero en realidad disminuyó considerablemente. Salvamos vidas con muy pocos recursos e históricamente es importante anotar que la generosidad de Francia en particular ha sido formidable. El Fondo Mundial, que se ocupa del VIH, de la tuberculosis y del paludismo, Gavi, que se ocupa de las vacunas, esas iniciativas han permitido salvar numerosas vidas. Los países deberían felicitarse por ello y decirse que incluso con todas esas prioridades, los niños más pobres del mundo aún necesitan de nuestra atención. Habló de las vacunas. Los niveles de vacunación no han alcanzado los niveles de antes. Me refiero a las vacunas normales, no al COVID. ¿Ello lo inquieta y qué efectos tiene eso? Bueno, la buena noticia es que mejoramos permanentemente las vacunas. Reducimos a la mitad en costo de esas vacunas. Así, incluso, con modestos aumentos podemos agregar cosas como la vacuna contra el virus del papiloma, para proteger a las niñas y a las mujeres contra el cáncer de cuello uterino. Pero sabe, esas vacunas y garantizar una buena cobertura, hacerla llegar de nuevo al nivel pre-COVID, es la mejor manera de mejorar la condición humana. Mencionó África. En África, el paludismo mata mucho más que otras enfermedades. 500.000 niños al año. ¿Hay esperanza? 2 vacunas están siendo distribuidas hasta en 15 países. Su fundación había financiado una vacuna en el pasado. Lo suspendió porque tenía dudas. ¿Es la varita mágica o es mejor no ser optimista en cuanto a la erradicación del paludismo? La lucha contra el paludismo necesita más financiación y podemos ser optimistas en cuanto al conjunto de herramientas que llega.
La nueva vacuna no es una solución milagrosa, solo protege a los niños durante un periodo de un poco menos de un año. Es por ello que la usaremos y sacaremos conclusiones en algunos lugares. Pero seguiremos usando mosquiteros y medicamentos y debemos seguir trabajando en una vacuna mejor que ofrezca una protección de por vida. El paludismo es un problema muy grave contra el que hay que luchar. Hay elementos prometedores en los próximos decenios y debemos erradicarlo. En este momento nos concentramos en el polio. Con suerte, durante los próximos 3 o 4 años lo erradicaremos y podremos luchar de nuevo contra el paludismo. ¿Sacamos lecciones de la pandemia? ¿Usted había advertido sobre riesgos de pandemias antes del COVID? ¿Sube los hombros? ¿Por qué? Es desafortunado que no hayamos estado preparados para ello. ¿Estamos mejor preparados actualmente? Apenas. Nuestra capacidad de producir vacunas y medicamentos han mejorado. El compromiso para con la OMS, donde compartimos información y coordinamos actividades, toma más tiempo de lo previsto. Estar de acuerdo para supervisar las aguas residuales para que podamos identificar rápidamente. Algunas cosas avanzan bien, pero me sorprendió que el mundo no se haya preparado para la próxima pandemia. ¿No estamos listos para la próxima? No lo suficiente. En numerosos países pobres, donde su fundación interviene en los sistemas de salud, no son lo suficientemente robustos y muchos de esos países están endeudados. Deben pagar los intereses de sus deudas en vez de invertir en escuelas u hospitales. ¿Usted quiere que la deuda sea aligerada o anulada para permitirles alcanzar los niveles necesarios? Sí, el aumento de la mortalidad y las tasas de interés en África ahoga las necesidades básicas en materia de desarrollo. Estos países necesitan entonces que una parte de nuestra generosidad contribuya a mejorar esa situación. En cuanto a los sistemas de salud en dichos países, no se trata de hospitales, es una enfermera que va a ayudar a una madre embarazada o una enfermera que va a ayudar a dar vacunas. Se trata de cosas básicas y poco costosas. Y el desafío que representan las tasas de interés es más grave ahora que lo que ha sido a lo largo de este siglo. Y esperamos que nuestra generosidad contribuya a aligerar este peso. ¿Hay que aligerar o anular la deuda? Es un poco lo mismo. Hay que liberar las finanzas de esos países para que, en vez de gastar más en intereses, puedan dedicarse a la salud y la alimentación. Ello implica que China debe participar en las discusiones. Sabemos que muchos de estos países tienen una deuda muy importante con China. Algunos de ellos. Etiopía, Angola, hay varios en África. Pero hay que reunir a todos los poseedores de la deuda. En cuanto al cambio climático, usted invirtió en energía nuclear de nueva generación recientemente en Estados Unidos. Tal como sabe, es un tema controvertido, porque la energía nuclear asusta a mucha gente debido a lo que ocurrió. ¿Cree usted que es la solución para luchar contra el calentamiento global? Para luchar contra el cambio climático necesitaremos numerosas tecnologías distintas. Energía solar, eólica, baterías, nuevas formas de producir acero y cemento y mucha tecnología en el ámbito de la agricultura. Estoy convencido de que la fisión nuclear, en particular de la nueva generación, cuyos costos son más bajos y cuya seguridad es más simple, entonces con más garantías, pienso que ello debe hacer parte de las herramientas a nuestra disposición, porque debemos pasar a la energía verde rápidamente. Necesitamos de la contribución de la energía nuclear porque esta energía no depende del clima. ¿Confía entonces en que ello será replicado en otros países? Sabemos que para Francia la energía nuclear es central. Francia logró reducir sus gases a efecto invernadero gracias a su compromiso con la energía nuclear.
Debemos hacer progresar la energía nuclear para que sea más seguro y menos costoso. Quiero abordar la situación política en Estados Unidos. Ha cambiado estos últimos días. Hubo un intento de asesinato contra Donald Trump. Joe Biden decidió no presentarse de nuevo. ¿Kamala Harris es la persona para ser presidente de Estados Unidos? No les digo a los demás cómo deben votar porque estoy asociado a la fundación que trabaja con todas las administraciones. Creo que es formidable tener a alguien más joven que pueda reflexionar sobre cosas como la inteligencia artificial y la forma en que hay que gestionarla correctamente. Propondré mis opiniones a los políticos que quieran escucharlas. Será una elección interesante. Espero que el nuevo gobierno estará pendiente de nuestros aliados y del clima. En definitiva, creo que es una elección muy importante. Lo que acaba de decir no se parece mucho a Donald Trump. No, en efecto podrá adivinar por quién voy a votar, pero no pretendo ser un influenciador político. Le daré la prioridad a la persona que será elegida. Como siempre, haremos lo mejor posible para tener presentes a los niños del mundo y mejorar sus condiciones. Su fundación cumplirá pronto 25 años. Hubo cambios. Su ex esposa abandonó la fundación, lo que usted lamenta. Se sabe que está muy comprometida con las causas feministas. ¿Usted piensa cambiar sus prioridades o continuará con las mismas prioridades de los últimos 25 años? Nuestro compromiso para con las mujeres y los niños sigue sin cambios. Melinda hizo un gran trabajo en la Fundación Gates y nos ayudó a seleccionar los ámbitos en los que íbamos a enfocarnos. No habrá grandes cambios. Ajustamos siempre las cosas en función de los avances en un ámbito o los retrocesos en otros. Pero el objetivo principal de la Fundación es salvar la vida de los niños, resolver el problema de la desnutrición. Me encanta el trabajo de la Fundación. Ganamos buenas batallas. Las alianzas con Francia han jugado un rol esencial. Invirtiendo recursos modestos podemos mejorar la situación de los países más pobres. Este mensaje, esta misión, siguen sin cambios. ¿No pretende entonces ralentizar? No, de hecho la Fundación nunca ha sido tan grande, tan activa. El próximo año gastaremos $9.000 millones y esa financiación aumenta desde la creación de la Fundación. Empezamos con 1.000 millones y progresamos de manera regular. Hoy en día estamos en esos 9.000 millones. Bill Gates, gracias por haber contestado estas preguntas de France 24 y gracias a ustedes por haber mirado este programa. En un instante, los observadores.